Muy bienvenidos a todos nuestros amigos y amigas, oyentes de Los Sultanes del Swing. Aquí nos encontramos una semana más con este gran podcast que ha revolucionado el mundo de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast y de todas las plataformas en las cuales se encuentra disponible este contenido de audio. En todas las plataformas habidas y por haber, diría yo, flaco, ¿no? Un saludo a todo oyente de Sultanes del Swing. Nos encontramos en un nuevo episodio, nuevas ideas, nuevos feedback que realizar con el flaco Piri, así que estamos más motivados que nunca para entregarle mucha motivación y energía a ustedes, oyentes queridos. Así es, Gabriel, la información abunda en estos tiempos donde la gente, su principal entretención es revisar las redes sociales, cosas por el estilo. Y bueno, esta ha sido una semana bastante especial y poco común, ya que, bueno, la semana comenzó con todo el tema de las manifestaciones en Estados Unidos, Pegó las fuerte la semana, cuales comenzó potente, hermano. comenzó con todo, ni siquiera dio un pequeño break para adaptarse a esta nueva semana, sino que entró de lleno. Claro. Estas manifestaciones que fueron cada vez aumentando luego del asesinato de George Floyd a manos de la policía, lo que produjo que en la madrugada del día lunes se apagaran las luces de la Casa Blanca y el presidente Donald Trump se escondiera como una rata en el búnker Yo subí de ahí de la un, Casa Blanca. subí un TikTok relacionado con ese, y mucha gente lo vio. Fue un trending topic, por decirlo de alguna manera. Tuvo mucho éxito porque la gente estaba informada de todo lo que estaba pasando a nivel mundial y reaccionaba, comentaba y daba su punto de vista frente al tema. Así es, pues, la gente buscaba consumir cualquier tipo de contenido que estuviera relacionado a ese tema, ya sea memes, ya sea información. Además, si no es poco todo lo que ya está ocurriendo, aparece Anonymous, esta banda, realmente no sé lo que es, si es un tipo particular, una banda de hackers, el Cibernauta, cual cibernauta. llegó a develar algunos secretos luego de toda esta situación ocurrida en Estados Unidos. ¿Sabes qué? Eh, Anonymous, sí, Anonymous llegó a poner en jaque a Estados Unidos principalmente, a todo el espectro de los grupos dominantes tras la muerte de George Floyd. así es, pues Gabriel, así es. Él manejaba información eh, prácticamente exclusiva, conseguidas por ello. Eh, Ciertamente nosotros no sabemos la veracidad de esta información, pero de todas maneras algo muy interesante comentar, ya que reveló cosas sobre la policía de Estados Unidos, sobre Donald Trump también, y esto generó todo un revuelo, sobre todo en las redes sociales, donde la gente comenzó a comentar, a generar teorías sobre ciertos temas, y es algo que yo creo que a más de alguna persona dejó sin dormir. Claro, flaco. Oye, ¿tú te recuerdas la primera aparición de este grupo de hackers? Creo que fue a mediados del 2008 que Anonymous se dio a conocer al mundo entero, tras el apodo de los Vengadores Cibernéticos. Entonces ¿tú te recuerdas el tema principal de esa época? Creo que tenía relación con Facebook. La verdad es que no desconozco el origen de esta banda de hackers. No sé si tú podrías aclarar esa información. La idea es, o sea, la cosa es que estos muchachos se pusieron en la palestra de manera potente en el año 2008, o sea, por lo que Fueron recuerdo. innovadores por las características del grupo que era de hackers. Antes yo creo que no se había visto ese tipo de organizaciones. Claro, llegaron a revolucionar todo ese espectro. Yo tampoco estoy muy informado de qué abordaron en esa instancia, pero tenía nociones de que el 2008 habían hecho su primera aparición, así de manera mundial, de manera potente. Se instauraron como Así es. Anonymous.
Entonces luego de todo este revuelo la gente ha comenzado a generar sus teorías de distintas índoles sobre los temas que develó este grupo. Eh, Teorías que básicamente no se basan en ningún dato comprobable, o quizá algunos, pero la veracidad no siempre es correcta en este tipo de teorías. Pero sí que la imaginación se echa a volar y uno puede explorar distintos mundos con este tipo de teorías. Claro, el día de hoy le traemos a la gente un tema muy interesante, muy innovador, distinto a lo que veníamos siendo con anterioridad. Un tema que yo creo que puede ser un gran factor influyente dentro de nuestros oyentes que siempre están muy informados y quieren saber siempre más. Así es. Bueno, nosotros planeamos contar algunas teorías sobre distintos temas, los que nos parecieran muy importantes. Por ejemplo, a mí me gustaría contar en el capítulo de hoy una conspiración que, de hecho, se podría decir que es la primera que conocí, es una muy antigua por lo demás, Vale. y es la que involucra al cantante inglés Paul McCartney, integrante de los Beatles, el cual, según esta conspiración, cuenta que él murió hace muchos años atrás, más concretamente en 1966. Oye, qué No sé loco, si como conocías de esta teoría, yo creo que sí, es muy famosa. el capítulo de hoy podría ser apodado como teorías conspirativas de lleno, un título definitivo. Es un tema que siempre está en boga, que mucha gente se da el tiempo de analizar a cabalidad. Entonces, démosle nomás, démosle. Comienza con esa historia de Paul McCartney, que podría haber sido otra persona. Quizás sí, quizás no. Vaya a saber uno. Así es, Gabriel. Mira, yo esta historia la conocí gracias a mi hermano, el cual hace muchos años atrás él me recomendó un documental, el cual se llamaba El Último Testamento de George Harrison. ¿Ok? Este documental, bueno, básicamente habla sobre que George Harrison, antes de morir, dejó unas grabaciones en cassette, en donde, bueno, comenzaba hablando un poco sobre el ataque que le cometieron a él en su casa, donde se dice que un fanático loco entró y apuñaló a George Harrison, dejándolo en un estado de salud muy grave. ¿Hasta dónde llega el fanatismo? Así es. Pero bueno, esto es en teoría no, porque según las grabaciones, todo esto tiene un trasfondo. Bueno, se develan estas grabaciones hechas por George Harrison, las cuales comienza hablando sobre sus inicios con los Beatles. Bueno, que todos saben que fueron unos inicios bastante, ¿cómo decirlo? Fueron, se me fue la bala, exitosos. Unos comienzos bastante exitosos. ¿Cómo sale Este jugando, grupo de flaco? ¿Cómo sale jóvenes, jugando? sí, así es. Este grupo de jóvenes comenzó a tocar juntos. Harrison, Paul McCartney, John Lennon y Ringo Starr hicieron una banda llamada The Beatles. Una banda que habría revolucionado a toda esa generación de ese entonces en Liverpool, Así es. Inglaterra. Así lo dicta la historia. Así es. Entonces su fama iba avanzando muy rápidamente a medida que transcurría el tiempo. Y como toda banda famosa, se vio involucrada en cierto tipo de crítica, de escándalo, sobre unos comentarios que, John Lennon. efectivamente, unos comentarios que había hecho John Lennon acerca de la religión, de Cristo. Unos comentarios que realmente no eran de mucha importancia, no criticaba a la iglesia, ni mucho menos, solamente decían que eran más reconocidos que Cristo. Pero yo creo que lo decía un poco de manera soberbia, un poco
de comicidad para aliviar el ambiente. Por encima del resto, es que era una banda que podía darse esos privilegios, porque como trascendió en el mundo de la música. Así es. Entonces, en medio de toda esa polémica, bueno, estos artistas se encontraban grabando en el estudio Abbey Road. Se Estudio que encontraban, también estuvo Pink Floyd, estuvieron grabando juntos en esa transición. así es, pues un estudio bastante En un lado estaba Pink reconocido. Floyd, eso, eso. Así es. Entonces, estos muchachos se encontraban grabando sus nuevas creaciones para sus discos. Y cuestión de eso, entre discusiones entre Paul McCartney y John Lennon, eh, terminaron, bueno, Paul McCartney se fue del estudio un poco enojado debido a que John Lennon quería básicamente introducir en las canciones otro tipo de contenido al que quería Paul McCartney. Entonces Paul, medio enfadado, medio molesto, se retira del estudio, toma su auto y se dirige a su casa, ¿ok? Entonces, Ensimismado, todo claro, impotente, el chico Paul. claro. Entonces, bueno, se fue a su casa, pero al otro día llegó un oficial de investigación británico a donde los chicos, los Beatles, obviamente los encontraba Paul, diciendo que había ocurrido un accidente fatal en donde se podría haber visto involucrado Paul McCartney, ¿ok? Entonces, Complejo. bueno, los integrantes de los Beatles pensaban que esto podría ser una jugarreta, una broma, así que este oficial lo llevó a reconocer el cadáver. Y Perfecto, perfecto. cuando lo reconocieron, se llevaron la terrible noticia de que efectivamente era Paul McCartney y que había sufrido un accidente bastante terrible por lo demás. Por lo que se baraja, se dice que cuando él iba camino a su casa, luego de salir enfadado de los estudios, él habría visto a una muchacha en la carretera, era un día lluvioso, y de buena persona él se ofreció para llevarla a su destino. Entonces la muchacha, una vez visto que era Paul McCartney, la superestrella de la música de ese momento, se abalanzó a abrazarlo por toda la euforia que conllevaba estos muchachos en su época. Ver a Entonces, un integrante de Beatles, una banda que, como tú decías, potente de la época, entonces ver y que te ofrezca llevarte una cosa inmensa, me imagino. así es, pues entonces entre todo ese forcejeo de los abrazos, Paul perdió el control y como se comenta en el documental, la chica alcanzó a salir cuando chocaron y la chica alcanzó a salir del auto y fue a pedir ayuda y en eso que sale a pedir ayuda el auto explota con Paul dentro. Entonces Oh, supuestamente Paul había muerto incinerado y decapitado encima, producto de la explosión. ¿Ok? qué loco. Entonces debido a esta fama tremenda que tenían y el poder de influencia que tenían los Beatles sobre la gente, sus fans que no eran menores, el oficial que se llamaba Maxwell, ahora que recuerdo, como relata ahí en el documental, le da una solución a los Beatles diciendo que no podían anunciar que había muerto Paul McCartney, debido a que lo más probable que muchas fanáticas de los Beatles se suicidarían después de esta tremenda noticia. Además, su carrera iba creciendo cada vez más, está en un punto de éxito que perder un integrante tan relevante como era Paul McCartney podría básicamente terminar con la carrera de estos artistas. Viento en popa iba la banda. Así Viento es, en popa. así es. Entonces, el oficial Maxwell le dice a estos muchachos que no podían por ningún motivo decir que Paul había muerto. Él consiguió a el reemplazante, porque como sabrán la banda continuó mucho tiempo después de este episodio. Entonces, lo que Claro. hicieron fue
poner una pausa a sus giras de conciertos y dijeron que iban a dedicarse más bien a estar trabajando en estudio. En ese tiempo hubo un concurso de dobles de Paul McCartney que hizo la televisión inglesa. Esto totalmente casual, no es que haya sido preparado por la inteligencia británica. Y el ganador de ese concurso lo contactó el oficial Maxwell. Le contó la situación, todo lo que había ocurrido. Y bueno, él maravillado por reemplazar a Paul McCartney, un ídolo. Él ni siquiera discrepó Un de ícono. todo. Claro, ni siquiera discrepó de la situación que estaba pasando, de que se había muerto. No, él maravillado con ser Paul McCartney. Entonces, bueno, hubo todo un proceso. Tuvieron que hacer, era muy parecido a Paul McCartney, pero sin embargo tenían que hacerle cirugías faciales para que fuera prácticamente igual. Entonces, en todo este proceso de ocultar la muerte de Paul McCartney, comenzaron estas intervenciones quirúrgicas para modificarle su rostro para que se pareciera cada vez más. Y tuvieron que seguir trabajando nomás, pues, creando material. A lo que, bueno, el grupo está devastado. Yo creo que cualquier persona que pierda a un amigo se debe sentir muy mal. Sobre todo si no puede contarlo a la demás gente, tiene que mantenerlo en secreto. Debe sentir una angustia terrible. Y con una persona que Entonces, supuestamente no es él. Eso es más, claro, más tener que trágico trabajar aún. con un estafador, por así decirlo. De hecho, le llamaban Foul McCartney, haciendo una referencia al False Paul. ¿Ok? Mira, mira Bueno, cómo es la esta cosa. persona se llamaba William Campbell, se llama el que reemplazaría a Paul McCartney. Bueno, comenzaron a grabar su música. Paul McCartney había dejado bastantes canciones, letras hechas junto a John Lennon, por lo que continuaron con esos proyectos ya comenzados. Sin embargo, John Lennon se le ocurrió la idea de integrar mensajes ocultos en sus obras para que si algún día llegaban a darse cuenta de que todo esto era una estafa, ellos pudieran justificarse de que trataron de informárselo de manera implícita, porque algo que no había comentado era que este oficial Maxwell de inteligencia tenía amenazado a los Beatles, po, que si se revelaba esta información lo iba a matar a cada uno de ellos de manera que fuera accidental, por así decirlo, ¿me entiendes? Mira cómo son las cosas. Maxwell, de aliado, pasó a ser el enemigo máximo de los Beatles, teniéndolos totalmente liquidados entre la espada y la pared. Así es, pues fue el máximo verdugo. Entonces, en todo este tiempo, eh, los Beatles estuvieron haciendo su música, implementando distintos mensajes ocultos, sobre todo en las carátulas de sus discos. Para dar un eh, mensaje, supuestamente. claro, para tratar de informarlo de alguna manera. Y Claro, sí. bueno, también en las grabaciones, en las letras de las canciones, más que nada, trataban de hacer referencia lo que más podían al suceso. Ahí en el documental muestran bastante ejemplos. Entonces, Maxwell, este oficial de inteligencia, se da cuenta de toda esta jugarreta que quería hacer John Lennon. Se da cuenta que está tratando que quiere decir algo, por Que lo se quiere que, manifestar de alguna u otra manera. claro, entonces él le advierte que si continúan de esa manera, las consecuencias van a ser eh, con un desenlace, Mucho peores. claro, con un Mucho desenlace peores de lo que igual al que ya podían ser. tuvo Paul McCartney. Entonces así fue continuando la carrera de Fue los creciendo como Beatles. una bola de nieve. Claro, siguieron sacando sus discos y cada vez iban implementando más pistas para que la gente se tratara de dar cuenta de lo que está ocurriendo. También empezaron a implementar mensajes en las grabaciones da vuelta de las canciones. Subliminales que se le conocen. Exactamente. Bueno, la cuestión es que esto escaló
hasta que los Beatles grabaron su último disco, el cual era Let It Be, y donde anunciaron posteriormente a la disolución del grupo porque en ese momento ya no aguantaban más, la gente estaba comenzando a sospechar, entonces Maxwell, el oficial de inteligencia, eh, por así decirlo, lo tenía fichado a todos. Entonces publican ese disco y se disuelve la banda. Y Se se va cada disuelve, uno por su rumbo. claro, entonces, bueno, Paul McCartney, o sea, perdón, John Lennon, que era el que más peligro traía para la inteligencia británica, se mandó a cambiar a los Estados Unidos. Ahí comenzó su carrera de solista, debido a que se sentía más protegido allá, lejos del peligro, Luego por de así todo decirlo. el altercado que se había generado por toda esta polémica. Claro, Harrison y Ringo no, la verdad que no traían mucho problema para Maxwell porque sabía que ellos eran más piola, que De no, bajo perfil los muchachos. exactamente, no revelarían la información. Cuestión que la inteligencia británica se contactó con la CIA norteamericana debido a que querían la cabeza de John Lennon. Entonces mandaron a contratar a un sujeto, el cual se hizo pasar por un fanático, y es el que todos recuerdan como el asesino de John Lennon. ¿Qué te parece? Qué lamentable el final de John Lennon. Era un muchacho Así es, pues. que iba bien encaminado. Quizás no había tomado las mejores decisiones con dejar a los Beatles por Yoko Ono. Yoko Ono tuvo gran influencia en la disolución del grupo, pero no se merecía terminar de esa manera. Yo creo que nadie merece terminar así, con esa brutalidad. Por supuesto, el John Lennon, ya harto de esta mentira, quiso contar la verdad sobre Paul McCartney y 8 días después es encontrado asesinado en su casa. Una historia muy trágica. Entonces, esta es la historia que quería contar, pues, Pupi. La de Hoy el una falso historia Paul potente. McCartney. Esa historia ahora nunca sabremos si va a ser verídica, va a ser real. ¿Quién lo sabe? Hay gente que lo cree, gente que no lo cree, pero Mira, lo dejamos a libre juzgar. la verdad es que yo creí en esta conspiración por mucho tiempo, debido a que yo la conocí cuando era muy pequeño. Vale, Pero ¿y qué piensa en este momento? últimamente revisando el documental de nuevo, me di cuenta que la verdad es que como típica teoría conspirativa, creo que es bastante fantástica y está muy alejada de lo que es la realidad. Puede ser, sí. Sin embargo es algo muy entretenido inventar este tipo de cosas. Es algo que te mantuvo intrigado la mayor parte de tu infancia, entonces es muy importante que tú la comentes con los oyentes de Sultán del Swing. claro, aparte uno, si se pone más imaginativo, puede mantener la duda hasta hoy en día si eso es realmente cierto o no. Pero la verdad que las pistas que por lo menos muestra el documental para mí no son del todo concretas. No son legítimas, como diría el flaco, ¿eh? Así es, entonces esa fue la teoría que yo quería plantear en este capítulo y me gustaría saber si tú tendrías algo para comentarnos. Nada, no tengo ninguna. No, por ningún motivo. Yo siempre tengo que tener mi tema. ¿Cómo no puedo ser menos? ¿Ah? Ser menos y dejar ahí con la intriga y con las ganas de escuchar una buena historia a los Sultanes del Swing. Yo Claro, vengo, claro. yo vengo con una. Son 4 historias, ¿eh? Son 3 historias, la verdad de las cosas. 3 historias que marcarán la tónica de lo que van a hacer, de lo que va a ser la semana. Perfecto. Mira, una tiene que ver con. ¿Tuviste los supercampeones cuando pequeño? Una Los teoría vi. que. Es una teoría que muchos saben, que muchos tocan siempre y que muchos creen. Ok. Que los supercampeones es una serie para contextualizar
a la audiencia, es una serie anime japonesa sobre unos muchachos seleccionados que tenían distintas vivencias, distintas aventuras, distintos partidos, pasaban por distintos procesos hasta finalmente llegar a la Copa del Mundo, ganándole a Brasil, si no me equivoco. A Brasil era el último partido, el partido más difícil, la Copa del Mundo, no es menor. No es menor, es un logro bastante importante. Fíjate que sale Oliver al inicio de la serie. A Oliver se le muestra como en un accidente, va a buscar su pelotita pequeñito y se muestra, y la serie inicia con un accidente, como que hubo un choque, pero nunca queda bastante claro. ¿Conoces Ok. esa? ¿Tienes conocimiento de eso? La verdad es que no tengo conocimiento, Gabriel. Me gustaría que me la explicaras. Entonces parte así. El pequeño Oliver va en busca de su pelota que se le fue a la calle, llega un camión, la madre dice ¡Oliver! Y queda ahí todo en intriga. Y parte la historia. Con Oliver más grande, con su bola de fútbol, un adolescente con mucha ambición de llegar al fútbol profesional. ¿Vale? Claro. Y entonces esta teoría alude a que en el último capítulo, mira cómo pasamos del primero al último capítulo, se muestra a un Oliver Atom sin piernas. Un capítulo que fue censurado, fue eliminado, por cómo se dice en la teoría conspirativa, porque era muy fuerte para los niños. Imagínate que toda una historia muy bonita, muy de emoción, de esfuerzo, y que termine con un muchacho hermano, que despierta y estaba postrado en la cama, sin piernas, y que todo fue un sueño. Todo lo que vivió fue un sueño. Y no era cualquier muchacho, era ni más ni menos El que capitán, el protagonista de toda la serie. claro. Y esto, ¿sabes qué? Lo podemos sustentar con que en la serie habían un par de cosas sin sentido. Y yo me adentré en el mundo de la serie, vi algunos episodios y realmente cobraba un poco de sentido. Como la cancha no tenía fin. ¿Has visto ese meme del que corren en una sandía porque se demoraban como 3 capítulos, 5 capítulos en meter un gol? Lo recuerdo muy bien. Entonces la cancha no tenía fin, lo que haría alusión A a un sueño, un por así sueño, decirlo. una imaginación de un niño que está dormido, ¿eh? Que está dormido y piensa que corre y corre y nunca acaba, un sueño de nunca acabar. Típico de los El sueños otro eso. punto, claro, el otro punto son las jugadas extremadamente irreales que habían. Si tú te das cuenta, si tienes la oportunidad de ver, y a los oyentes les digo, si tienen la oportunidad de ver alguna de estas series, que es muy buena, yo la recomiendo, la verdad, las cosas, a pesar de esta teoría. Son jugadas extremadamente irreales, jugadas que solo pasarían en un sueño, la verdad, las cosas, como eso de pegarle al palo y que uno sea una voltereta y le pega al palo nuevamente y el compañero la meta de cabeza. Eso es una cosa impresionante, la verdad, las cosas. Aunque son animaciones, todo puede pasar si se deja explotar la mente, ¿eh? Así es. Pero a mí me traumó de manera considerable que haya terminado así la serie con el muchacho despertando y dice, ¡ay, todo fue un sueño! Llorando, Aparte, desesperado porque... le cambia el sentido a toda la serie. Una vez que uno conoce esta Claro, teoría, no vuelve a ver la serie de la misma forma. de un momento a otro la infancia se destruye y en tan solo segundos, brother. En tan solo segundos. Oye, buena, La buena otra, teoría te mandaste. Yo la verdad es que desconocía esta teoría y es bastante buena. estos japoneses siempre fueron tan dramáticos para hacer sus teleseries, sus series, sus animaciones, todos son tan dramáticos. Mucha sangre, mucho gore, diría yo, mucho gore. Así es. Mira, la otra que tengo es ¿Tuviste la animación Los Rugrats? Sí, vi algo, no era muy fanático de ella, pero sí la veía recurrentemente. Pero la conoces. Sí, sí. Mira, Los Rugrats era para contextualizarte de nuevo, unos niños en pañales, estaba Carlito, estaba Tommy, estaban las gemelas, estaba Angélica, que era la mayor, por decirlo de alguna manera, y entre ellos tenían su aventura, como que tipo Backyardigans, ¿cachai? Por decirte Claro. alguna cosa, que se imaginaban cosas locas. Y esta teoría indicaría que Angélica, Ok. de los Rugrats, Sí.
estaría loca y que todo lo que sucedía era producto de su imaginación. ¿Cómo quedas? O sea que nada, lo que pasa en la serie es algo real. Claro, a eso quiere aludir. Y ojo, que no es lo más dramático, lo más potente de esta historia es que todo lo que pasó en los Rugrats, como te decía, era pura imaginación y todos los niños habrían estado muertos. Imagínate lo potente de este mensaje. Muertos. Muertos. O sea, esto cambiaría totalmente el trasfondo de la serie. La perspectiva cambia y, como te digo, de nuevamente te vuelven a destruir la infancia, que es muy trágico, muy dramático, muy triste desde mi punto de vista. Esto pasa Mira, de que la serie pasa a ser de animación para niños a ser algo realmente macabro. macabro, macabro y terrorífico. Sí. Mira, Carlitos, te voy a dar la descripción de cada uno de los personajes. En realidad de dos. No, de tres. Carlitos eh, es un compadre que habría muerto con su madre y por eso es tan nervioso el muchacho. No, si te das cuenta, trastabillaba, como que siempre estaba muy nervioso ante los acontecimientos. Clara, Claro. claramente porque su madre estaba siempre a su lado, ¿ah? Mirándolo, viendo qué hacía. Entonces él se ensimismaba y no sabía qué hacer al respecto, no sabía cómo actuar. Tommy. Tommy, se diría que Tommy nació muerto. Y es por esto que su padre siempre está en el sótano haciendo juguetes para él, ya que no supera el trauma de que su hijo haya fallecido. Imagínate qué potente mensaje, ¿no? Yo quedé impactado cuando me enteré de esto. No vaya a saber uno si ese fue el contexto en lo que crearon la serie, pero no deja de ser impresionante. ¿Tú te imaginas haber conocido este tipo de teorías cuando uno veía los Rugrats? Menos mal que no, porque habría tenido muchas pesadillas y habría ido a dormir con mis padres, porque yo era un miedoso. De hecho, todavía me da miedo la oscuridad. La tercera que le tengo, y última, con esta finalizo mi idea de teoría conspirativa, es la de Mickey Mouse. Esta sí que lo conoce, Mickey Mouse. ¿Quién no vio Mickey a Mickey Mouse, Mouse? uno de los personajes más conocidos del mundo de Disney. Claro, de Walt Disney. Entonces, Mickey Mouse, ¿sabes qué habría pasado con Mickey Mouse? ¿Qué habría pasado conmigo? Se habría suicidado, brother. Suicidado. ¿Pero cómo? Y te lo comento en breve. Existe una caricatura. Es una caricatura que yo me acuerdo de haber visto en Disney. Y la proyectaban de repente, no sé si te acuerdas. No, es que tú no eras muy amante de Disney, pero en Disney siempre daban como unos cortometrajes de Mickey Mouse en blanco y negro. Haciendo alusión a los clásicos, a los cómics, a los inicios de este personaje tan ícono a nivel mundial, ¿vale? Ok. Entonces esta caricatura se le ve sola caminando, y yo me acuerdo de esto, sola caminando, y la música cambia, ¿no? La música parte muy alegre, todo muy feliz, Mickey Mouse ahí con ganas de vivir la vida, de un nuevo capítulo, un nuevo episodio, pero se va tornando macabra. Se van escuchando sonidos, a lo largo que va pasando este capítulo, se van escuchando sonidos terroríficos que mantendrían sofocado al pobre Mickey Mouse y que optaría finalmente por quitarse la vida porque no soportaba más la presión de la situación en la que se encontraba situado el chico Mickey Mouse. Entonces es una experiencia muy traumática también enterarme de eso, imagínate. Podríamos Yo decir no que Mickey Mouse entró en una psicosis que lo llevó al suicidio. lo llevó al suicidio, no lo pudiste haber dicho mejor. Me robaste las palabras, es lo que iba a decir. Pero con eso yo quería dar fin a mi etapa de teorías conspirativas, que espero que le haya gustado al público. Qué loco que estas teorías te hacen ver de otra manera, por lo menos La en perspectiva del tu, mundo. claro, en tu caso, todas estas series de infancia que uno las recordaba tan inocente, pero si uno se pone a verlas con este trasfondo, se vuelven A bastante detalle, oscuras. efectivamente. Oye, flaco, ¿sabes qué? Me dieron ganas de escuchar un temita. No sé si a ti te dieron ganas de escuchar un temita.
Por supuesto, nunca está de más un buen tema. Y me quiero ligar al estilo de la cumbia. ¿Te gusta la cumbia? Me gusta bastante la cumbia. Creo que te tincaría escuchar algo más tropical, por así decirlo. Tropical y sabrosón. Un... Este grupo que le traemos es un grupo que su éxito rotundo lo tuvo en el 2009. En el 2009 pegó muy fuerte. Sonaba en la casa, en la calle, en los automóviles, en la farmacia, en el Estuvieron mall, nada más ni en las nada menos fondas. que en el Festival de Viña. No es menor, no cualquiera llega al Festival de Viña. Bueno, Entonces yo quería dejar los muchachos con el tema como la lluvia. ¿Y saben quién se lo dice? Sí, muchachos, ustedes saben muy bien quién se los dice. La noche. perfectos. Entonces nos vamos con esta gran canción de la noche. ¡Uh! Han pasado más de 3 años y aún sigo esperándote. Como quisiera tenerte a mi lado y amarte hasta enloquecer. Pero tú no entiendes mi amor por ti, porque no eres suficiente mayor para entender a mi corazón. Me quema tu ausencia y mis ganas de tenerte junto a mí. Como la lluvia, te lloro en mi ventana, espero tu llegada. Como te digo, niña, que muero de amor y tú no me das nada. Tu indiferencia mata, es una daga que me rompe el corazón. Te lo dice la noche. ¡Brígido! Ya estamos de vuelta, amigos, luego de esta gran canción. Una canción con una letra que a uno lo conmueve, te trae hartos recuerdos y nostalgia, tal como los trae esta época de cuarentena, ¿o no, Gaby? Una canción de nada más y nada menos que el Brígido, un muchacho que ha resurgido gracias a su talento en el Mortal Kombat. Un tema que teníamos olvidado quizás muchos y que Sultanes del Swing, como tiene un gran servicio, te lo trae de vuelta para que tú lo goces y lo escuches sin mayor presión, porque es un temazo. Y el disco en general es un temazo, para hacerle un poco de propaganda al gran Leo Rey. Sí, ¿Ah? es un gran temazo que lo volvemos a poner en las tendencias. Oye, hablando todo esto de la melancolía, de, de los recuerdos, con todo esto de la cuarentena nos hemos privado de hacer muchas cosas debido a que el tema del virus es bastante grave y debemos permanecer en casa como medida de seguridad. Entonces, yo lo que te quería preguntar es, ¿qué es lo que tú más extrañas hacer eh, de tu vida normal? Mira, estos días, Flaco Piri, han sido de mucha nostalgia, la verdad, de las cosas. Una nostalgia que me invade recurrentemente, porque extraño tantas cosas, que son tantas cosas las que hacía en ese entonces que yo en realidad sabía, estaba muy consciente. La famosa frase, éramos felices, y no voy a decir, y no lo sabíamos. Y lo sabíamos porque realmente que lo sabía yo. Eran grandes tiempos. Mira, jugaba fútbol, entrenaba con los Lobos de la UH, un gran grupo. Después nos pasábamos a conversar un poco sobre la vida, tomábamos nuestras Gatorade porque siempre fuimos muy sanos. Em,
salía de clases y iba a comentar con los muchachos de la selección también cómo había estado nuestro día. Me iba a comer al Burger King, me juntaba con mi novia después de clases, la iba a buscar a la universidad y convivíamos harto, nos íbamos a las plazas, comíamos por los sectores bohemios que son característicos del centro, y en realidad hacía tantas cosas que extraño. Espero que todo vuelva a la normalidad luego, porque me tiene bien loco esto de la cuarentena. Y a ti, flaco, ¿qué es lo que tú extrañas? ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Ah? La verdad es que en estos tiempos de cuarentena, algo que he extrañado bastante es el fútbol en sí. Yo El soy, fútbol bueno, como en el aspecto de UEFA Champions League, Europa League, Campeonato Chileno, Copa Libertadores. el fútbol en todo su aspecto, weón. Nosotros somos unos grandes apasionados por el fútbol y bueno, obviamente extraño mucho jugar fútbol, jugar sus pichanguitas con amigos, unas pichanguitas que uno de repente termina picado porque a uno la pasión, el tema no le gusta perder. Y bueno, también el fútbol profesional, ver partidos como tú bien decías, de la Champions League, de la Copa Libertadores, del torneo chileno. Un fútbol exquisito, simplemente. Claro que ahora que estamos en cuarentena, yo desearía ver un buen fútbol, un buen partido como los de antaño, pero no se puede. Bueno, ahora de a poco están retornando las ligas ahí en Europa. Ya retornó la liga alemana y en breve se retornarían a otras ligas. Pero por lo menos aquí en Sudamérica se ve bastante lejano eso aún. Una cosa es Europa y otra cosa es América, o sea, Sudamérica. Tú bien lo sabes que las cosas no funcionan tan estructuradamente como quizás en los países europeos de mayor desarrollo. Claro. Este es un país en vías, o sea, es un continente en vías del desarrollo nada más. ¿Tú, No podemos esperar mucho. tú extrañáis ver al romántico viajero? El romántico viajero era uno de mis principales motivos de vida, por el que yo me levantaba cada día y me motivaba a seguir estudiando para que llegase el fin de semana y poder verlo ahí proyectado en la TV con una bebida en mano y con mi padre al lado, siempre viendo, apoyando también al león como rugía. Oye, brother, ¿tú te acuerdas que nosotros fuimos los que cerramos todo esto del fútbol? Nosotros jugamos el último partido. Todos piensan que Católica Cobresal fue el último, pero en realidad fuimos nosotros los que cerramos la temporada de jugabilidad. ¿Te acuerdas o no de ese día? Me acuerdo perfectamente un partido que tú me invitaste. Yo creo que efectivamente ese fue el último partido que se jugó antes de la pandemia. Fue un partido distinto en el que se ganó, que es muy importante. Quizá el último triunfo de nuestras vidas, si es que no logramos pasar esto como corresponde. Claro, aparte era un partido que uno sabía que iba a ser el último después de... que iba a ser el último y que mucho tiempo más no iba a poder jugar. Ni siquiera uno sabe ahora cuánto tiempo más podrá pasar para poder volver a jugar un partido de fútbol. Oye, flaco, te Dime. tengo una pregunta. ¿Qué te parece la modalidad que está muy de moda? Se viene remontando hace unas pocas semanas, nomás es muy reciente. Y es la modalidad carrete online. Tú que has asistido, yo no he tenido el placer, pero tú sí. Y quería saber cómo se sentía. Se siente la cercanía, se puede sociabilizar, no se puede ingerir algo o no se puede. Coméntame un poco sobre eso, por favor. Bueno, claro, yo he tenido algunas reuniones, celebraciones, carretes, como quieras llamarlo, vía online, vía Zoom. Y bueno, la verdad es que es bastante agradable poder ver a las personas, debido a que no puedes ver en la vida real, por así decirlo, pero puedes verla a través de una pantalla. Sin embargo, no es lo mismo que convivir en un espacio donde uno puede interactuar, puede contar chistes, puede bailar, puede emborracharse. Eso es algo que no se reemplaza con una videollamada simplemente. Yo recuerdo muy bien, Pronto,
Sí. Sigue nomás, sigue nomás. No, que te iba a decir que yo recuerdo muy bien esas semanas de bastante estrés de la universidad o del colegio también en los últimos años, en donde estaba muy ajetreado, pero eh, siempre salía alguna invitación, alguna junta, algún carrete para el fin de semana y eso te motivaba a seguir con la semana, con tus deberes de manera positiva, sabiendo que una vez llegado el fin de semana te ibas a reunir con tus amigos para beber, para sociabilizar, para bailar, para Para- básicamente hacer las cosas que uno hace una reunión de ese tipo. ¿Sabes qué? Yo te voy a contar una historia que fue. Ya está el dicho acá, la gente está muy paranoica. De hecho, no salía mucho la gente. Y. Pero era como, había como un caso. Se había recién confirmado el primer caso, ¿cachai? ¿Ok? Y. Y con mi novia tenemos unos amigos relacionados en la universidad. Él juega conmigo en la selección y ellas son amigas ahí. Entonces Perfecto. son un 2 para 2. Y fuimos a la facultad allá en Bellavista, no sé si la ubicas. Sí, lo ubico, una discoteca eh, que está Claro, surgiendo de a universitaria, poco. para gente universitaria. Claro, Gente que quiere ir a pasar un buen momento, puede ir allá. Es una muy buena instancia para celebrar. Y la cosa es que toda la gente estaba muy urgida, porque imagínate, igual fue una irresponsabilidad, porque se propagó muy rápido eso, entonces solo quería comentar que fue el último, fui como el último carrete al que se pudo asistir. Después de eso cerraron todas las discotecas, entonces aproveché el momento, aproveché el book, por decirlo de alguna manera. yo la última celebración que tuve fue el cumpleaños de Sui, que bien recordamos en el primer episodio. Y, El primer episodio. pero la verdad es que nunca pensé que iba a ser el último. No sé si el último de mi vida, pero el último después de un largo periodo. Qué triste fue. Esperamos que la vida vuelva a tener sentido, porque en Sí, estos momentos lo único que uno piensa es en dormir, seguir acostado, no levantarse nunca más. sí, Como diría Bart, ya no hay días buenos ni días malos, solo hay días. claro. Otra cosa que también extraño bastante es compartir con la familia, con los tíos, con mis abuelos, con mis primos, que a todo esto le mando un saludo porque son oyentes activos de este podcast. Así que un saludo muy Esos afectuoso muchachos, para ellos. esos muchachos me caen muy bien a mí porque luego de esta nueva plataforma digital que nosotros estamos pegando muy fuerte por lo demás, ellos empezaron a seguir y yo me siento muy afortunado porque son muchachos que yo estimo, siempre he oído hablar de ellos, así que también les quiero mandar un saludo porque son unos gigantes de la vida, unos muchachos sabios, unos bohemios sin duda alguna. Así es, pues entonces uno extraña también compartir con ellos, esas reuniones familiares donde uno comenta de su día a día. Es algo que se ha visto imposibilitado también por esto de la pandemia, si bien también nos hemos reunido vía videollamada. Más que nada mi mamá con mis tíos se reúnen de repente para hablar. Pero bueno, bien sabes que no es lo mismo. Uno anhela volver a esos tiempos donde se podía reunir con sus seres queridos. Oye, brother, yo quería. La gente de Oyente del Zinc siempre me pregunta y me hace sus más mayores inquietudes. Me dicen, oye, ¿ustedes van a invitar a gente al podcast? ¿Van a incluir a alguien más? ¿Tienen pensado otra dinámica para enganchar al público? Me gustaría saber que tú que eres el muchacho que comanda, que eres el pescado gordo, el pez gordo de todo esto, el podcast. Me gustaría saber cuáles son las nuevas actualizaciones que tendrá los Sultanes del Swing. Es verdad, Uy, nosotros planeamos tener un invitado. Bueno, tenemos planeado invitar a mucha gente, pero nuestro primer invitado lo planeamos ayer en nuestra reunión de pauta. Él aún no lo sabe que lo vamos a invitar, pero bueno, sin más rodeos, es
Nicolás Enríquez, profesor jefe de nosotros durante la enseñanza media, para compartir unos buenos Un momentos. Un Así kraken de la que, vida también. claro, entonces, si está escuchando esto, ojalá que reciba bien nuestra invitación y que venga. Pues, Y que se prepare porque ese capítulo sí que va a venir potente con un gran contenido. Un hombre que es un conocedor de todos los conceptos que uno le puede implantar. Él siempre va a tener una respuesta concreta, clara y precisa. No lo puedo. Así es, Guy. Entonces, con esta actualización podemos dar finalizado este nuevo episodio. Efectivamente quiero mandarle saludo a cada uno de los oyentes de Sultanes del Swing. Quiero decirles que muchas gracias, siempre es un agrado estar ahí para ustedes. Siempre es un agrado hacerlos reír, darles una pequeña sonrisa después de tanto agobio académico, escolar o de la vida misma, crisis existenciales. Esperamos ser de su agrado y que sigan escuchando, que no se desmotiven porque se vienen grandes cosas y grandes premios también. Así es, no sé qué tan grandes sean los premios que se vengan, pero sin duda que nosotros ponemos todo de nosotros para que este podcast quede como ustedes lo están escuchando, con mucho cariño. Así que aquí, Y así, por favor, despide tú. dale. Sería un honor para mí. Y así concluimos la tanda de los Sultanes del Swing. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos en un próximo episodio. Flaco, te lo dejo. Chau, nos vemos. Excelente, brother, excelente. Pero Gabriel, aún no habíamos terminado de grabar. No, genial. ¿Original? Vamos con otra conspiración.